Quizás no te estoy mirando No porque te estoy preocupes. leyendo las preguntas. Ok, Yo creo ahora que hacemos silencio. voy a mantener el teléfono así fijo en esta posición. Ok, en silencio ahora, ok. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos nuevamente con ustedes, ECAS en casa, y en la noche de hoy con un invitado especial. Quiero recordarles que estamos en Teatro ECAS en este momento trabajando virtualmente debido a la pandemia. Una vez ya todas las labores se reincorporen nuevamente, vamos a empezar en nuestro Teatro ECAS trayéndoles funciones para todos ustedes. Quiero hablarles también de nuestro invitado en el día de hoy, que es muy especial, no solamente porque es actor de telenovelas, de cine, sino también de teatro, y eso es lo que hemos estado haciendo hasta hace poco. ECAS en casa llega la semana próxima aquí con nuestro invitado también, Marco Antonio Rodríguez, quien es también otro trabajador del teatro y que tiene en función en repertorio español precisamente la obra, la historia de, maravillosa y breve historia de Oscar Wilde. Así que en el día de hoy vamos a iniciar nuestra entrevista con Francisco Gatorno, quien nos da de verdad el privilegio de tenerlo aquí en la noche de hoy en contacto vía virtual para Teatro ECAS. Buenas noches, ¿cómo estás, Francisco? Muy buenas noches. Muchas gracias a el equipo del Teatro ECAS por darme esta oportunidad en estos momentos que hemos vivido, la verdad, esta crisis desde el coronavirus hasta el viento del Sahara, que está golpeando ahora América sin pasar por los extraterrestres, el calentamiento global, el sol, los meteoritos que van a caer. Y aquí, pues, la verdad, muy agradecido de poder hablar un ratito de teatro con todo el público que nos acompañe esta noche aquí con ustedes. Y nada, darle todo mi amor y toda mi esperanza para todos aquellos que hemos vivido este momento tan histórico en nuestras vidas, de vivir una pandemia en el siglo XX, 2020. Increíble, ¿verdad? No esperábamos algo así. Yo quisiera empezar con una serie de preguntas para ti, Francisco. Sí. Entonces, a mí me gustaría saber un poquito de dónde naces, tu familia, tu infancia, si nos pudieras hablar un poquito. Así es. Yo nací el 12 de octubre, el Día de la Raza de 1964, en la hermosísima ciudad de Santa Clara, Villa Clara, Cuba, en el centro de la isla de Cuba, eh, eh, al lado del Parque de la Pastora, de la iglesia de la Pastora, de la Santísima Pastora. Ahí nací, ahí me crié hasta los 16, 17, 18 años que me fui a La Habana a estudiar al Instituto Superior de Arte. Tuve una infancia lindísima, me la pasaba en el mar, en las playas del norte, de la caballería del norte de la isla de Cuba, los jardines de la Reina, montaba a caballo, comía guayabas, me encantaba irme a la Escambray, a la montaña. Siempre, cuando se iba la corriente eléctrica en Cuba, nos poníamos a hacer cuentos en la noche, a leer cuentos de don Eli Jorge Cardoso, a hacer cuentos de misterio, con la familia. Tuve una infancia muy divertida. Yo creo que ahí nacieron mis primeros instintos de hacer teatro. Cuando venían los apagones, me imagino, sobre todo cuando no había Sí, la energía sí, era eléctrica. interesantísimo. No teníamos nada que hacer y eran momentos tan bonitos que recuerdo de mi familia, así todos acostados en la cama haciendo cuentos del Coco y de no sé qué, y leyendo a Edgar Allan Poe, y Ratas en las paredes, mi hermana con un tremendo, y se había una cucaracha voladora, mi hermana corriendo, y era muy divertido. Yo creo que ahí fueron mis inicios en el teatro. ¿Cuántos hermanos tienes? Una hermana que vive en Palma de Mallorca, Rosa Marina Gatorno, que es doctora. Qué bien, magnífico. ¿Se puede saber por qué saliste de Cuba? Mira, Cuba es una isla, como todos ustedes saben.
Y todos aquellos que vivimos en una isla, queremos saber qué hay más allá del mar. Queremos verlo por nuestros propios ojos, porque aunque siempre cualquier cubano te pregunta, hey, ¿cómo es Estados Unidos? No, no me digas nada. Yo sé cómo es Estados Unidos. Aunque nos imaginábamos, y en Cuba todo el mundo está muy pendiente de lo que pasa fuera del mundo, más de lo que pasa en Cuba. Los cubanos siempre tenemos una instinto por naturaleza de querer salir de esa pequeña jaula que es Cuba, que es como rodeada de aguas por todas partes, como decía Lichi Diego. Nacemos con ese espíritu de salir de ese lugar para ver cómo es el mundo, conocer tierra firme, conocer un continente. Y yo desde pequeño siempre tuve ese sueño de... Me preguntaban de niño, ¿qué vas a hacer cuando grande? Yo decía, yo quiero ser turista. Dice, ¿para qué? Digo, yo quiero ser turista para poder viajar y conocer el mundo entero, todos los países. Te lo juro que era mi sueño toda la vida, ir a Notre Dame, sentarme frente a Notre Dame en París, a pesar de que había viajado 1000 veces espiritualmente, pero hacerlo en vivo era algo para mí, un sueño toda la vida. Yo decía, algún día voy a ir a Marruecos, voy a estar en Casablanca, donde se filmó la película con Humphrey Bogart y Lauren Bacall. Quiero estar en tal lugar. Siempre soñé con eso. Y hasta pensé que estudiando actuación era la mejor manera de poder viajar y conocer lugares, porque con la actuación uno va a lugares que normalmente en la vida uno no iría, porque quién sabe, porque es costoso o porque no sé, pero el hecho del cine, hacer cine o hacer televisión, te lleva a lugares que tú ni remotamente pensaste que ibas a ir algún día, porque son locaciones que se buscan con cierto esmero, con ciertas características para que se vean bonitas en pantalla. Y la verdad que es algo maravilloso, la verdad. Esa es una de las partes más bonitas de la actuación y de que te permite llegar a lugares que normalmente la gente no llega, ¿no? Magnífico. Me encanta que dijiste precisamente que el ser de turista era también como una mínima excusa para después ser actor y descubrir todo lo que has hecho en la vida, precisamente siendo actor, te convertiste en turista, ¿verdad que sí? Así es. ¿Por qué México, Francisco, y no Miami? Fue donde tú primero llegaste, ¿verdad? Así es. Primero que nada porque en México se hacía mucha televisión que en aquellos momentos, en el año 94, estaban realmente en la cúspide de las novelas mexicanas. Se hacía mucho teatro. No fue algo que yo fue premeditado, fue que la vida me puso de pronto en México. Me hicieron una invitación, yo acababa de hacer unas fotos para la revista L'Uomo Vogue italiana, estábamos modelando los trajes Giorgio Armani en Cuba en el año 93. Las fotos las hizo un excelentísimo fotógrafo italiano que hacía, aparte de hacer fotos para la revista. Ay, ¿qué dice aquí? Ay, Dios. Está todavía ahí. Creo que te estoy Sí, escuchando. Perdón. No sé que moví algo. Te decía, hicieron en la revista L'Uomo Vogue con Gianfranco Borgoni, un fotógrafo italiano fantástico que fue a hacer ese año la moda de invierno del 93. Y hicimos unas fotos para L'Uomo Vogue con los trajes Armani en Cuba y eso. ¿Y por dónde iba? Se me perdió el hilo ahora, se me fue el hilo de la conversación. Parece que después de la revista y el modelaje que había, hubo una conexión para tú entonces poder ir hasta México. Exacto, sí, me fue a México. México siempre fue un país que a mí me llamó muchísimo la atención toda la vida. En Cuba oíamos un programa que se llamaba Buenas Mañanitas Mexicanas. Mi padre siempre fue amante de los corridos mexicanos. Y México, como está tan cerca de Cuba, México siempre fue el país donde casi históricamente todos los artistas, tanto cantantes, actores, Rosita Fornés, en fin, Pérez Prado, Benny Moré, todos los artistas de habla hispana, cantantes, Alejandro Sanz, Miguel Bosé, todos pasaban por México. Era como México era el país
no sé por qué, era como algo impresionante, era el lugar que siempre todo actor soñaba con presentarse. Y la verdad que siempre tuve un cariño a México desde esa época. En Cuba siempre soñé con... En México me decían todo era grande en México. La comida, todo siempre me llamaba la atención de México. Las playas, las montañas, un país que tenía todo. Y siempre me llamó la atención y se dio la oportunidad de viajar a México a hacer unas fotos para una revista de modas con Tempo. Y yo acababa de hacer Fresa y Chocolate, una película de Tomás Gutiérrez Alea, en la que se basó también un monólogo que se presentó en el repertorio español. Y después de la película, tuvimos una invitación a México para presentar la película. Y cuando yo me vi en el avión montado yendo hacia México, yo dije, cuando yo aterricé en México, yo empecé a ver todas las cosas que habían en México, el mundo Lo que el cultural, turista soñaba. la ciudad con tantas opciones. En esa época habían tantas obras de teatro en México, todavía hay, pero en esa época, año 94, habían en la cartelera teatral mexicana habían de todo, obras de Broadway que se ponían en México. En el cine había una programación impresionante, las salas de arte, las salas de concierto, el Auditorio Nacional, los teatros, me fascinó. Y yo dije, yo de aquí soy. Yo de aquí no vuelvo a Cuba nunca más. De aquí me quedo. ¿Y te La recibieron? comida. ¿Cómo te La recibieron verdad, en México? sí, le voy a robar esta frase a un amigo mío, a Pancho Céspedes, que dice que México es un país que cuando te quiere, nunca te deja solo. Y es verdad. Qué bien. Sí, yo he Yo de escuchado México. entrevistas que te hacen a ti y te hacen la siguiente pregunta, ¿cómo te sientes o de dónde más te sientes ser, si de México o de Cuba? Yo la verdad de México. Es un país que admiro muchísimo. Es un país que me ha dado muchísimas alegrías, me ha dado muchísimas cosas, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista profesional. Es un país donde yo desde que me monto en el avión ya de mexicana ya me siento en casa. Es algo increíble. La verdad ¿Cuántos es un años país. viviste en México? Porque ya tú Desde el año 93 estoy en México, desde octubre del 93. y desde ese Ya, momento, ¿hiciste teatro básicamente o de ahí saltaste inmediatamente al fíjate que cine y a la en televisión? México lo que más hice, lo que más he hecho fue televisión. Hice dos obras de teatro, me he quedado con deseo de presentarme en México con más funciones de teatro, con otro tipo de teatro, porque yo hice en México La Sirenita y luego hice una comedia teatral, pero nunca hice teatro como que serio en México, hice más bien teatro comercial. Lo que más hice fue televisión con la empresa Televisa, hice como 15 novelas, hice cine también, he hecho varias películas en México. De una en particular tengo un recuerdo lindísimo, que se llama Entre la tarde y la noche, una película hermosísima que se filmó toda en Mazatlán, unos escenarios bellísimos, una historia sublime. Le tengo un recuerdo de esa película muy especial. Pues sí, eso es lo que más he hecho en México. Y es que el territorio mexicano, la geografía es impactante. Si uno lo Uf, compara entre México y California, hay una unión de esta tierra con esa puesta de sol, el rojo que se ve en el terreno cada día. México es uf, increíblemente bello. La geografía de uf, México, la todo, cultura, todo, todo lo que hay. O sea que te comprendo porque yo he estado 2 veces, tengo amistades mexicanas y cuando voy con mi sí. esposo no nos cansamos de ir Y, al teatro y, allá, porque y donde quiera como, se hace y como teatro. los ha golpeado la realidad esta de la pandemia ahora en México ha sido terrible, o sea, realmente ha estado la cosa muy, yo nunca me dejo de recordar de esa fabulosa frase de pobre México, tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos. Una frase que creo que es de Paco Ignacio Taibo. Un país de verdad que yo siempre he dicho que se merece un futuro mejor, que ha sido golpeado por pandemia, por los narcos, Terremotos, sí. por todo, lo han saqueado y todavía sigue siendo un país tan rico,
con una cultura tan linda, con cosas tan maravillosas, que la verdad sería una lástima que un país tan bello como México se merece un futuro mejor, digo yo. Te lo creo, yo también. ¿Me podrías decir si tienes todavía familia en Cuba? ¿Visitas Cuba en la actualidad? Mira, en 22 años que llevo fuera de Cuba, he ido 3 veces. Y las 3 veces que he ido ha sido para ver a una persona muy especial en mi vida, que es mi madre, con la cual voy y me quedo todo el tiempo con ella, porque la realidad de Cuba me golpea muy fuerte. O sea, es increíble cómo uno, el ser humano, yo cuando voy a Cuba lo veo todo pequeño, veo tantas cosas con las que no estoy de acuerdo, me cuesta, sufro cuando voy a Cuba, la verdad. Sufro la realidad de un país que creo que se merece un futuro mejor, más que México, tanto como México. Un país que ha estado, la verdad, bajo una doctrina que no vaya, es muy difícil hablar de eso porque me duele, ¿no? Ver la escasez, la falta de comunicación de Cuba con el mundo. Como decía el Papa cuando fue en la primera visita del Papa a Cuba, dijo, ya es hora de que Cuba se abra al mundo y el mundo se abra a Cuba. O sea, no puede ser que sea una isla con un régimen que nos mantiene alejados aparte del resto del mundo, un país tan carismático como lo fue Cuba, como lo ha sido, con una cultura, con una alegría a la gente, como se ha ido perdiendo todo eso, la educación, todo, en nombre de consignas revolucionarias y falsedades que han estado bombardeando esa isla durante ya muchos años. O sea, y yo creo que Cuba se merece también una apertura al mundo, o sea, salir de tantas barreras ideológicas y tanta tontería y que se deje amar ese país. O sea, si van a exportar algo, que exporten el amor, no el odio. Y los cubanos llevamos muchos años en guerra, en lucha y criticando unos a los otros y no salimos de ese hoyo. Y creo que Cuba se merece algo mejor. Y no quiero hablar más del tema porque me encabrito. Con toda la razón del mundo. Nosotros, el Teatro ECAS, ha estado en Cuba y hemos hecho presentaciones allá precisamente en el tiempo que Mira, supuestamente... perdóname que te interrumpa, que te diga esto. Ahora con toda esta cosa de Obama que hubo, del intercambio cultural, a mí eso la verdad me dolió muchísimo porque nosotros teníamos en esa época esta obra, que no sé si se alcanza a ver, que es Ana en el Trópico, que fue el premio Pulitzer de Nilo Cruz. Y esta obra yo la quería llevar a Cuba porque era una obra tan cubana que habla de la historia de un lector de tabaquería. Es una adaptación de Ana Karenina, pero en el Trópico, porque la historia narra cómo mientras el lector de tabaquería va leyendo Ana en el Trópico a los trabajadores empiezan a vivir la vida de los personajes de Ana en el Trópico. O sea, Conchita se convierte en Ana Karenina, el lector Juan Julián se convierte en Bronsky, y así todos los personajes de la fábrica se van convirtiendo en los... Entonces, cuando toda esta apertura, decía, bueno, qué fantástico, yo no lo podía creer porque así era. Hace 20 años atrás, las obras venían de Cuba al repertorio español en Nueva York. Se estrenaba una obra en el Hubert de Blanc y luego se presentaba en Nueva York y el repertorio español llevaba obras a Cuba y eso se perdió. Y entonces cuando quisimos llevar Ana en el Trópico a Cuba, dijeron en Cuba, no, eso es una obra de un escritor. Si estamos hablando de un intercambio cultural, es que debe haber libertad en ese intercambio cultural. ¿Por qué las obras de aquí no se pueden llevar allá? O sea, si pueden traer obras de Cuba de teatro a Estados Unidos y los de que vivimos acá en Estados Unidos no podemos llevar las obras a Cuba. Eso es un llamado que yo hago, digo, es una falta de respeto. El teatro es universal y si tú tienes algo que decir en el teatro, lo puedes decir aquí en Cuba y en cualquier lugar del mundo. O sea, hay que abrir la mente, ¿no? Eso fue algo que a mí me molestó sobremanera, que yo veía que venían obras de Cuba y a nosotros no nos dejaban ir a presentar nuestra obra a Cuba con el público cubano. La verdad, son cosas que no se entienden. Y que yo sueño que algún día pueda hacerlo, porque el público cubano es... O sea, yo hice teatro en Cuba y yo sé el calor que se siente de hacer el teatro para tu gente. Y eso es un sueño que a mí no se me quita de la cabeza, presentarme en la Sala Avellaneda, en el Teatro Mella, los teatros tan hermosos que hay, en el Teatro de la Caridad en Santa Clara, en el Teatro de
de matanza. En Cuba hay unos teatros antiguos tan bonitos y la gente tiene un amor por el teatro tan grande, que es, tú sabes, son cosas que uno se siente como se sentiría Martí cuando estuvo exiliado, ¿no? Como un exiliado cultural de Cuba. Hay una barrera de plomo para todos los cubanos artistas que salimos de Cuba, que nos ponen como una barrera de prohibiciones y cosas cuando ni tan siquiera los que han dicho nada contra Cuba, sencillamente porque ya no estás con ellos ahí. Y eso ha sido yo creo que para muchos artistas cubanos ha sido un dolor tremendo vivir esta realidad. Pero bueno, hablemos de otra cosa, sigamos la entrevista. Sí, No me no, quiero... pero es así mismito, tú lo has dicho y mencionaste Matanzas precisamente. Hemos estado en El Sauto, que es un El teatro Sausto, qué teatro tan bello, con ese precioso, escenario inclinado así para que el público pueda verte desde la última fila, la así mismo. acústica que tiene ese teatro. Yo trabajé muchas veces ahí. El Teatro de la Caridad en Santa Clara es muy parecido al Sausto también. En Cienfuegos tienen otro también lindísimo, que no recuerdo el nombre ahora del de Cienfuegos. Tus O sea, recuerdos son Cuba tenía vívidos. un público de teatro. Yo me acuerdo que para mí no había nada más bonito que salir al Uber de Blanc y ver una obra, una puesta en escena de Vicente Revuelta, de Raquel Revuelta, ver obras de Shakespeare en un teatro. Dios mío, qué cosa tan bonita. Eso es una cosa que yo extraño tanto aquí en Miami, cuando me toca vivir acá y estar un tiempo acá, de que las opciones de teatro son, la verdad, una cosa que Dios me perdone, no tiene nada que ver con el teatro, o sea, es una cosa que yo nunca digo, ¿por qué no se puede hacer? Digo, Nilo Cruz ha hecho intentos fabulosos acá, pero esa masividad que la gente va al teatro en Nueva York, por ejemplo, o en Miami no se logra eso nunca. La gente lo piensa 3 veces para salir a ver una obra, porque las experiencias que han tenido han sido tan desastrosas que la gente la piensa 3 veces antes de ir al teatro, ¿no? Tiene que ser que la gente diga, oye, fui a ver la obra tal y me encantó, pero que digamos que el público acá la piensa 3 veces para ir al teatro. Como estamos en el teatro, yo quiero que tú me digas, Francisco, ¿cómo tú llegas al repertorio español? Nosotros aquí tenemos un teatro ya hace 20 y tantos años, Teatro ECAS, Ajá, sí. pero ¿cómo Francisco Gatorno? Porque yo sé que tu nombre, que estuvo ligado a Hollywood y muchos lugares más famosos, le da esta oportunidad precisamente al repertorio español y no en Florida, como tú dijiste, en Miami o en cualquier otro lugar. Sí, mira, yo me vengo huyendo de México por una amenaza de secuestro que me hicieron a mí en México. Y me vengo a Estados Unidos, a Miami. Yo había comprado una casa acá y me vengo a vivir acá con mis 2 hijas chiquiticas. Y me invitaron por el premio, me dan un premio de la Asociación de Críticos de Nueva York por una novela que yo hice en México. Y me invitan a Nueva York y yo voy a Nueva York y estaban presentando en el repertorio español, estaba Adria Santana, una actriz muy amiga mía, que traía una obra de Abelardo Estorino que se llamaba Las penas no saben nadar. Y entonces yo dije, yo fui a Nueva York, lo primero que voy a hacer es ir a ver a mi amiga del teatro, ¿entiendes? Y cuando yo llegué y yo vi aquel repertorio español, aquel teatrito, me recordó tanto la sala Uber de Blanc, me recordó tanto La Habana, Cuba, y ver a Adria Santana y a Abelardo Estorino, estar en el apartamento que le ponía el repertorio ahí, verla a ella en el escenario, ver el público y conocer a Gilberto Saldívar, a René Buch y a Robert Federico, conocerlos. Yo los vi y les dije, no, mi sueño es venir a trabajar aquí. Los invito a comer, vamos a comer, los invité a comer. Ahí nos conocimos, hicimos una amistad tremenda. Y pasó un águila por el mar y yo estoy acá. Y yo cuando estuve en Nueva York me compré una placa esa de los coches que le ponen a los coches. Y recuerdo que tenía una Mitsubishi verde y le puse la placa que decía actor de Nueva York. Y una revista esta del corazón que se llama Telenovelas, me le tomó una foto a la camioneta y puso un artículo diciendo, mira, Gatorno tiene ínfulas de está soñando demasiado. Se puso en la camioneta, actor de Nueva York. Ya está
se volvió loco. Y mira, no pasó una semana que me llaman del repertorio español y me dice Robert Federico, el viernes te puse el boleto de avión para que vengas a hacer la lectura de Ana en el Trópico, que es una obra que es premio Pulitzer de literatura y ha sido escogido para interpretar al lector de la obra en español y acá en el repertorio, como siempre nos habías dicho que soñaba con venir acá, pues este es tu momento. Mira, a mí se me iluminó así, yo dije, no puede ser, o sea, Dios existe, ¿no? Y inmediatamente, ese viernes agarré el avión para Nueva York y empecé a ensayar, estuvimos 2 meses ensayando esa obra con René Bush, que hizo un montaje impresionante, la puesta en escena de René fue maravillosa, fue sutil, ha sido una sutileza, de una pulcritud, una limpieza sin ninguna aberración de ¿cómo dice? Así fue que yo llego al repertorio, por una invitación de Gilberto Saldívar y de René Bush, que había visto Fresa y Chocolate en la película, y dijo, este es el actor que va a hacer la obra en Nueva York. Bien. Y así fue como yo llegué al repertorio. Y ya de ahí Increíble. fue una larga historia, ya por ahí después hice varias obras con el repertorio, pero la primera fue esta, Ana en el Trópico, que fue, como te digo, Pulitzer de literatura, de obra de teatro de Nilo Cruz. Fue lo más grande para mí. El sueño de mi vida como actor se hizo realidad y, ¿entiendes? Aunque es un pequeño teatro, yo digo que tiene un público tan bonito, tiene una magia ese teatro increíble. Lo Así tiene. fue, Yo creo en que el sí. año 90 y... No, eso fue en el 2000. En el O sea 2000, que, hace ya... ¿cuántos años viviste en México? ¿Cómo cuántos años? Yo llegué a México en el año 93. En el año 17 93. años, sí. Sí. Vamos a hacerte unas preguntas entonces de parte del público. Por favor, las que quieran, las que gusten. Estoy aquí a toda su Claro. disposición. Mira, Beatriz Restrepo, ella quiere saber si tuvo algo que ver con tu salida de Cuba, la realidad política de tu país. Creo que hablaste bastante, ¿verdad?, al respecto. Mira, en aquel momento, sí, yo sentía que yo tenía que salir corriendo de ese lugar. Empezaban en ese momento a hablarse unas cosas terribles, decían que íbamos a comer caldosas colectivas en la calle. Yo me acuerdo que el día que yo me vi, que en todo un día lo único que pude comer en el día fue un vaso de agua con azúcar, yo dije, me tengo que ir de este país. Yo no puedo seguir aquí. Yo me voy aunque sea en una balsa, pero yo no sigo viviendo aquí. Era una realidad tan terrible la que se vivía, sin esperanzas. Una pérdida, no tenía sueños. Decía, ¿qué pasa? Que nada se conjuga. Yo veía que hacíamos cine, trabajamos en la televisión, hacíamos de todo y no pasaba nada. O sea, no podíamos, el sueño mío era siempre salir de ahí. De alguna manera sí, ser libre. Yo quería ser libre y yo no me sentía libre en Cuba. Yo creo que sí tuvo que ver muchísimo la realidad política. No me considero un preso político, nada por el estilo, no ese descaro que han inventado muchos cubanos para salir de Cuba. No, ese no fue mi caso. Ni lo considero así porque no lo soy. Pero sí tuvo que ver mucho la política, porque yo veía las cosas que pasaban en Cuba y no me agradaban. O sea, no me agradaba la forma en que se estaba viviendo, en la que vivían todos mis amigos, escritores. Hay un libro de Lichi Diego que se llama Informe contra mí mismo, que narra todo el pensar que yo tenía en ese momento cuando decidí irme de Cuba. O sea, sí tuvo que ver muchísimo la cuestión política, porque yo de verdad en un momento que yo no creía más en eso, y lo digo, no creo en nada de eso. Nunca he creído en lo que ha pasado en ese lugar, o sea, esas doctrinas, nunca he creído en las doctrinas, ni en los panfletos, ni en un régimen que esté en manos de una familia, o sea, eso es una barbaridad. Eso no es saludable para ningún país. Yo soy más de pensar como los franceses, una mentalidad más europea, prohibir, que el mundo sea libre, que la gente pueda tener acceso a la libertad de expresión y de pensamiento, y que no haya tanta represión, Dios mío, que haya más amor, que haya apertura, no cosas cerradas. Y eso en Cuba, por supuesto que a mí me volvía loco.
Mira, tengo otra pregunta para ti, Francisco. Es de parte de Norma Rodríguez. Y ella dice que Francisco llegó a Hollywood en el año 2000, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no continuó? Bueno, yo lo que hice fue, yo hice la película Fresa y Chocolate, estuvo nominada a los Oscars solamente. Yo después, la única película que hizo que estuvo en los Oscars fue Before Nightfall, con Javier Bardem, que hizo Jan Schnabel, que es una historia basada en la vida del escritor Reinaldo Arenas, y interpreta un pequeño personaje. Digamos que si eso fue entrar a Hollywood, fue mi momento, ¿no? Y Fresa y Chocolate. Pero yo no tengo ningún problema. Yo digo como Darín, para mí Hollywood es como cualquier otra cosa, ¿no? Yo no creo que sea solamente, todos los actores sueñan con Hollywood, y quién no, yo también, pero digamos que no es mi objetivo fundamental en la vida. Hay muchas cosas que yo puedo hacer como actor que no pueden haber sido en Hollywood, ¿no? Pero bueno, ya estuve ahí, he tenido una película que estuvo nominada como mejor película extranjera, que perdió, por cierto, ante una magnífica película de un escritor que es mi director preferido, Nikita Mikhalkov, una película soviética que se llama Burned by the Sun, que es una joya, que es una trilogía, que se la recomiendo a todos los que sean amantes del cine que vean esta película, de Nikita Mikhalkov. Esa fue mi experiencia en Hollywood. ¿Por qué no he seguido allá? Pues porque me dediqué más a México, porque no ha habido otra posibilidad, porque quién sabe el día de mañana si sale algo, pues me encantaría trabajar en Hollywood, hacer algo allí también. ¿Dónde pasas más tiempo tú? ¿Florida, Nueva York o en algún otro lugar en particular? México. México. Ahí es México, que México. pasas más tiempo, sí. Sí. Tenemos otra pregunta Sí. de Doris Blanchard. Sí. Dice Doris, ¿qué planes artísticos tienes a corto plazo? Bueno, mira, pues estamos esperando a ver qué es lo que pasa con esta cuestión de la pandemia ahora mismo. Por supuesto que mi obra de teatro sigue en Nueva York, en cuanto se abran los teatros, que por lo que vemos será lo último que se va a abrir. O sea, que no entiendo por qué pueden entrar al mercado y no pueden entrar al teatro. No entiendo por qué pueden ir al cine y no pueden entrar al teatro. No entiendo por qué hay bares, restaurantes abiertos y no hay teatros abiertos. Esa es en otra fase. El teatro en otra fase, supuestamente, que pero vamos. No entiendo. Sí. Entonces, por eso estamos tratando de hacer teatro virtual. En el repertorio estamos haciendo lecturas de obras. Yo, pues, de mis planes, me encantaría también. Lo que pasa es que tengo que tomármelo un poquito más en serio, ¿no? Hacer lecturas vía internet, que es lo que está ahora de moda, ¿no? Y me encantaría hacer algunas cosas así humorísticas con todo esto de la pandemia. Eso sería uno de mis planes, dedicarle una hora al día a hacer por internet, a hacer lecturas de teatro. Tengo un guión de cine que tengo hace rato con una amiga de Los Ángeles, pero todavía no se ha concretado, y más ahora con lo de la pandemia. Un director con el que trabajé hace algún tiempo quiere hacer la segunda parte de una historia que hicimos hace muchos años, que se llama Una novia para David, una película que hicimos en Cuba. Él quiere hacer una segunda parte, como un hombre y una mujer 20 años después, como una saga de la película. ¿Qué pasó con los personajes de esa historia en la vida real? Y quiere hacerla acá en la Florida. Todavía se está buscando presupuesto para la película y quién sabe cuándo se haga. Esperemos que pronto. Pero tengo mucho interés también tengo un bichito ahí hace tiempo que me gustaría irme a España, a Madrid, a presentar alguna obra de teatro. El teatro es para mí lo más grande, o sea, lo que más me gusta en la vida. Que la gente, el público después del chicharrón y el aguacate, el teatro es lo más me gusta. Después del chicharrón y el aguacate, eso es lo que más te gusta entonces. El teatro. Tenemos varias preguntas. Voy a continuar con las preguntas para las que quieras, el público. Y gracias a todos los que están en la noche de hoy precisamente en Teatro ECAS en casa. Vamos entonces con la pregunta que tiene Analía Alcolea, que precisamente es parte de la junta directiva de
el Latin Film Festival aquí en Rhode Island. Ay, qué chévere. ¿Qué película u obra de teatro argentino le impresionó y por qué? Analía es argentina y ella hace la Uy, pregunta. mira, en Cuba somos muy seguidores de toda la escuela de actuación y cine de Argentina. O sea, de Argentina te puedo decir muchas películas, sobre todo la historia oficial, es una película que a mí me conocía Federico Lupi, todos los grandes, Darín, bueno, Darín ahora, todos los grandes actores, Miguel Ángel Solá, Sur, la película de Miguel Ángel Solana, una película, La noche de los lápices, eh, pero del cine, hay esta película de Susupe Coraro, que era con Imanol Arias, que hacía un cura, no me acuerdo el nombre ahora. Ay, pero el cine Pero argentino, conoce todo, muchas. mucho, ¿no? El cine argentino, todo lo veía. Yo el cine argentino, mamá, el cine, el humor argentino tiene una escuela de clown, de todo. Mamá, esta Mamacora, el Gordo Porcel, en fin, yo conozco de Argentina todo. Los escritores, Borges, en fin. Todos los cubanos tenemos un poco de argentinos adentro también. Y yo digo que muchos argentinos tienen algo de cubano. Pero del cine argentino, esa es una de las películas que más me impresionó, la verdad, la actuación de esa película y lo como narra todo lo que pasó, el movimiento fascista ese que hubo en Argentina, se llama La Historia Oficial. Es una película que me marcó muchísimo, esa película. Respondiendo a la pregunta De mi querida Analía Alcolea. sí. Mira, aquí hay una pregunta y esta es fuerte. Vale. Conozco ninguna de tus esposas, pero vamos a preguntártela como quiera. Claro. De parte de Norma. Sí. ¿Cómo fue tu relación con la actriz Angélica Rivera después de convertirse en primera dama? ¿Quién es Angélica Rivera? Vamos a escuchar. Mira, Angélica Rivera es una actriz que estuvo trabajando mucho en Televisa, que hizo pues, Somos sus éxitos, casada primero con el Güero Castro, con que tuvo unas hijas. Después hicimos La Dueña con Florinda Mesa, fue una novela que hicimos en México que tuvo mucho éxito. Luego ella se casó con el presidente de México, con el anterior a López Obrador. Bueno, ustedes saben, el presidente de México se convirtió en primera dama. Mi relación con Angélica siempre ha sido maravillosa. De hecho, ella me invitó a la toma de posesión del ISSSTE cuando ella hizo, y ha estado muy pendiente de mí siempre. Hemos tenido, no nos vemos así muy a menudo, pero de vez en cuando nos hablamos. Ella vive acá en Miami, de hecho cerca de mi casa. Nos hemos visto una que otra vez, hemos salido a cenar y eso. Somos buenos amigos. Es una persona a la cual le tengo mucho respeto, mucho cariño y una mujer muy talentosa. Hablando precisamente ahora de parte de los actores de ECAS, nosotros estuvimos allá y vimos la obra tuya, Doña Flor y sus dos maridos, que en esta obra, Franklin Solano está preguntando precisamente cuando fuimos a verte, ¿cómo has logrado mantener el protagónico de esa obra por tanto tiempo en la sala principal de teatro en español allá en Nueva York? Pues mira, yo digo que una de las razones, bueno, la primera es que al público le encanta la obra, se divierte mucho con la obra, pero esa obra siempre fue como la obra preferida de Gilberto, uno bueno, de los principales creadores del repertorio. Esa era como su obra preferida y Robert Federico también le tiene como un amor a eso. A veces nos hace chiste, me dice, ustedes van a llegar aquí a hacer todavía con bastones, se van a parar a hacer la obra, Doña Flor, y tú vas a salir desnudo todavía con esa edad que vas a tener haciendo para niños. Y yo digo, sí, por favor, mientras el público venga y compre las entradas, yo voy a seguir haciéndola. Déjame seguir haciéndola. Nada más le cambiamos un poquito la cosa, pero seguimos haciéndola. Y nos reímos muchísimo. Pues yo digo que se seguirá haciendo mientras el público quiera ir a ver la obra. La obra es muy fresca, es una obra que todavía tiene mucha vigencia, está muy... A mí me encantaría llevarla a otros escenarios. Quiero decir, sacarla un poquito de Nueva York, me gustaría llevarla a México, me gustaría traerla a Miami, me gustaría llevarla a Los Ángeles.
me gustaría llevarla a España, sacarla de gira la obra, ¿no? Porque es una obra que es muy, está muy, estoy en el momento para hacerla, o sea, mis últimos, y quiero disfrutarlo muchísimo. Así que la seguiremos haciendo hasta que el público nos siga visitando. ¿Verdad que sí? Y para nuestro público que está en este momento en sintonía, que no se imaginan, pero lo que él estaba diciendo, Francisco, es la verdad. O sea, él aparece desnudo en la obra y eso es lo que tienen que ir a ver, señores, que ya nosotros fuimos de teatro, que mira cómo se ríe. Sí, mira, siempre para los actores yo tuve la suerte de dar con esta obra, porque digamos que los desnudos en el teatro deben tener un porqué, ¿no? Y yo al principio tenía mis cositas, ¿no? De salir desnudo en la obra, ¿no? Y el director Jorge Alitrano me decía, pero ¿cuál es tu problema, Atorno? El estar desnudo es como un vestuario más, es un cambio de ropa. O sea, el problema lo tiene la gente en la cabeza, pero no hay nada raro en ver un desnudo, o sea, ver una persona desnuda. Y la obra, como que tiene tanto que ver la obra con esa historia, yo digo que es el mejor desnudo que pueda haber en una obra ha sido en esa, porque tiene una sutileza, tiene un sentido de por qué hacerlo, ¿no? No es solamente mostrarse por mostrarse, ¿no? Tiene un sentido. Ella lo imagina, ella quiere traer a su marido del más allá de la muerte y él se le aparece en bolas. Y entonces, eso es lo simpático que se le ocurre a Jorge Amado, el escritor de la obra, porque él escribe la obra, él se inspiró en unas amigas de él que le contaban que su marido, después de haberse casado, el muerto, el anterior, se le salía en la noche y le hacía el amor. Y ella se lo decía, y es tan real lo que me pasa que él viene y dice, pero ¿cómo que viene? Y dice, sí, yo lo veo, en mis sueños él aparece, él está ahí, yo tengo que decirle que se vaya porque está mi otro marido. Y me resultó tan simpática esa manera en que Jorge Ali me enseñó a entrar al personaje y a hacer el desnudo, que para mí ya llegó un momento que fue algo sencillo, o sea, fue como un vestuario más, como un cambio de ropa. ¿Cuántos años tiene en escena esta obra? Yo digo, la obra tiene ya 10 años en escena. Sí, sí, no, tú entras bastante cómodo realmente al personaje. Tienen que ir. En el 2010 empezamos a hacer, 2009, no, ya casi vamos a 11 años, creo. La obra, ya sí, ya necesito hacer otra obra ya. Mira, tenemos otra pregunta por aquí, tenemos dos más, vamos a ver. Una es de José Luis Suazo, dice, me gustaría saber si tienes un rol que te gustaría interpretar, que sería tu sueño como actor. Fíjate que me encantaría hacer, y es un proyecto que tenía con un amigo mío, actor en México, Salvador Sánchez, una obra, me encantaría hacer a Zapata, Emiliano Zapata. Oh. Es una obra que teníamos, y la idea, bueno, es que no quiero que no me roben la idea, no importa, si me la roban yo la seguiré haciendo. Queríamos hacer una obra de teatro en la que yo interpretaba a Zapata y él interpretaba a Pancho Villa, pero la obra trataba de hacer a estos personajes que saltan en el tiempo y aparecen en medio del mundo moderno, todo lo que está pasando en la política mexicana y con la pandemia y toda la situación histórica de México. Pero los personajes en la época moderna, traer a esos personajes del más allá, a Zapata y a Pancho Villa, a la época moderna y se encuentran de pronto en el Ángel de la Independencia y se encuentran viendo una estatua de Dios, ¿no? Y dicen, mira esto, nos han hecho una estatua aquí. ¿Qué es esto que está pasando? ¿Y quién es el presidente? Y era una comedia que llevamos varios años escribiendo, no la hemos hecho. Creo que es uno de mis sueños más grandes, es hacer Emiliano Zapata. Es una figura histórica que siempre me llamó muchísimo la atención. Su pensamiento, las cosas que decía. Bueno, la gente se ha quedado impresionada, yo supongo, contigo, porque de verte en telenovela a encontrar a este hombre tan jovial, tan pícaro, imaginando que Emiliano Zapata llegando del pasado hacia el presente, realmente es porque le gusta la comedia. No tengo la menor duda. Tenemos otra pregunta del público y quisiera hacértela ahora mismito también. Es de Huáscar Beato. Y dice, ¿cuál es el rol que ha sido más difícil para ti actuar y por qué?
Mm, Bueno, yo creo que el más difícil que me tocó hacer fue una película que se llamó El verano de la señora Forbes, una película dirigida por Jaime Humberto Hermosillo, un director mexicano muy interesante que falleció lamentablemente hace poco, hace como, bueno, no sé tampoco, hace como 2 años. Era una película en la que por primera vez la hicimos en Cuba. Era basada en un cuento de García Márquez que se llamaba El verano de la señora Forbes. Y es la historia de una institutriz alemana que la contratan unos padres, unos mexicanos, para que eduque a los hijos en México. Y la filmamos en Cuba, pero el director se empeñó en que yo, bueno, se empeñó, es que él quería que, bueno, el personaje era de Mérida, Yucatán, y quería que lo hiciera con acento yucateco. Y yo, pues, nunca había estado en Mérida, ni conocía a ningún yucateco, los conocía a los actores que estaban ahí, y apenas en 10 días tuve que tratar de, pero para mí fue muy difícil hacer el acento, porque como para un cubano era dificilísimo. Y trabajar con Hanna Chigula, que era una actriz que yo siempre había admirado por sus papeles en Lily Marlene, en Matrimonio de María Brown, Las lágrimas de Petra von Kamm, La noche de Varegnes. Era de mis actrices preferidas de toda la vida, y verla en vivo delante de mí, haciendo una película, actuando con ella, para mí era, como tú sabes, una cosa impresionante. Y sobre todo, fue difícil porque yo veía Hermosillo que se peleaba con Hanna terriblemente, tenía una guerra de egos tremenda. Y yo decía, fue una experiencia, fue difícil para mí. Fue muy difícil esa película. Fue de mis personajes más difíciles. Aparte, era como de mis primeras películas y yo era un personaje, al final se descubre que es un personaje gay, ¿no? Y yo tenía una escena en la cama y yo decía, ¿cómo vamos a hacer la escena? Habrá, tú sabes, tengo que, algún roce físico con el actor. O sea, tenía toda esta preocupación y nada de eso pasó, pero fue difícil para mí entrar en la mente de ese personaje, ¿no? Porque era un personaje ¿Lograste muy la, onírico, era un personaje que vivía más bajo el agua que fuera del agua. El Ulises, el más Ulises. Eh, Fue de los más difíciles para mí de interpretar, la verdad, ese personaje. lograste el acento? ¿Finalmente quedó satisfecho el director? Un poco, eso se lo dejo, al director le gustó. Eh, y tengo un amigo mío, Reinaldo González, un escritor cubano, que me decía, olvídate el acento, que la gente no se va a fijar en el acento. Dice, no te preocupes por eso, que tú no gustas de las cosas, a los hombres, a las mujeres, a los perros, las cosas. Nadie se va a fijar en el acento tuyo. Dice, no, porque el director dice, olvídate del acento. Tú, tú párate ahí y créete el personaje, lo que tienes que hacer y actúalo bien. Y no te preocupes tanto por el acento. Era difícil porque, de hecho, los yucatecos tienen un acento muy difícil de hacer, porque es muy distinto al acento de las distintas partes de México. Y, de hecho, tienen un lenguaje distinto. Lo busco y no lo busco. Eso quiere decir, lo busco y no lo encuentra, ¿no? Son muy atípicos, muy típicos de eso. Aunque la historia de García Márquez de hecho, García Márquez reescribió un poco el guión después de que nos conocimos y él me dijo, quiero hacer el diálogo un poquito más, hacerlo más, qué honor para mí tener a García Márquez escribiendo un guión. O sea, para mí eso era más que soñado. Y tener a Ana Chibula y eso, pero sí. Sí, sí. La verdad que alrededor tuyo hay tantas historias que no terminaríamos nunca de hablar, pero creo que voy a pasar, si no tengo más preguntas aquí, voy a pasar ahora precisamente a las 10 preguntas que hacen aquellas que vienen de Sí. la herencia de los franceses y las tenemos aquí de Actors Studio. Ajá. A ver si te gustan estas preguntas que Sí, por hemos favor. elaborado en el día de hoy para ti. Vamos a ver. La primera sería, ¿cuál es tu palabra favorita? Alegría. La que menos te gusta, ¿qué palabra? Lástima. ¿Existe algo que despierta en ti la creatividad espiritual o emocionalmente? La paz. ¿Y qué apaga en ti la creatividad, tu espíritu o tus emociones?
el estrés, el estrés. Seguro que sí. ¿Qué sonido o qué ruido te gusta, que te halaga? Uy, el sonido del agua, la lluvia, unas campanas tibetanas, el sonido del trueno, de la lluvia, la tormenta cuando se va. ¿Y qué sonido te disgusta? Uy, el sonido de las motonoliberadoras, ese cuando hacen los huecos en el suelo que están construyendo los edificios que usan, o el sonido de los trenes, no me gusta tampoco. Sobre todo cuando estás allá en repertorio. ¿Hay alguna mala palabra? ¿Tú sabes a lo que me refiero que tú dices? ¿Favorita? ¿Hay alguna palabra soez que sea la favorita tuya? Como cubano, coño, Me lo supuse. ¿Qué trabajo hubieses hecho si no fueras actor? espeleólogo, sería Explícame. ya costó estar bajo el mar, estar en un batiscafo, haber inventado la escafandra. Eso hubiera sido el sueño de mi vida. Yo quería ser oceanólogo. Oceanólogo. Francisco, si el cielo existiera, ¿qué te gustaría escuchar a Dios decir cuando tú llegaras a su puerta? Aquí vas a hacer teatro. Eres malo. Mira, hay más preguntas de parte del Sí, público. por favor, las que gusten. Sí, John Para... Ventura dice, ¿prefieres alguna técnica específica al actuar? ¿Cómo enfrentas los personajes? Sí, mira, mi formación fue, mi profesora fue Ana Viñas, que estuvo totalmente educada por profesores soviéticos y por la actuación, más allá del método de Stanislavski, nos fuimos con Grotowski, con Lee Strasberg, todo eso lo estudiamos, pero la formación más que nada fue rusa. Mis profesores eran mis ídolos. Tú me preguntas cuál es mi actor favorito, Daniel Olbrynsky. Para aquellos que no se acuerdan y que nunca lo conocieron porque no vieron las películas de Baida, como La Boda y eso, él es un actor que trabajó en la última película, trabajó en una película que se llama Salt, con una película, bueno, en fin. Johnny Depp. Johnny Depp, Champagne, un actor que admiro muchísimo, Denzel Washington, hay muchos. Ricardo Darín. Quieren hacerte otra pregunta por aquí. Oye, Sí, ¿cuál por es? favor, la que guste. ¿Bailas salsa? Yo la bailo a mi manera, sí, la disfruto muchísimo, me encanta, me fascina bailar. ¿Y qué grupo cubano te gusta? Uf, la Aragón, eh, para mí el grupo más grande que hubo, bueno, Buenavista Social Club, todo eso que se dice, pero yo creo que el Iraquere fue el grupo que ya no existe actualmente, pero creo que hicieron una revolución en la música, el jazz, impresionante todo ese gran grupo de Paquito de Rivera, Arturo Sandoval, unos monstruos que trabajaban en lo que hicieron ese grupo Iraquere. Les recomiendo una canción de Iraquere que se llama Bacalao con pan. Cuando quieran bailar salsa, pongan esa canción que se van a divertir muchísimo. Bacalao con pan. Bacalao con pan. Tararán, tan, 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 tan. Claudia Rosario, ¿quieres saber si tienes algún rito para entrar en tus personajes? Sí, mira, los leo varias veces. Luego trato de imaginarme, estudio la época en que se desarrollaron, dónde están, cuáles son sus conflictos, cómo se viste, qué olores les gusta, cuál es el color que les gusta a esa persona. Trato de ir poquito a poco intentando, pero mis ritos son dejarme ir, olvidarme de todo y entregarme a lo que estoy haciendo. Es como algo mágico que ocurre en el momento, tú sabes. Pero me gusta estudiar mucho antes de hacerlo. La televisión no te da mucho tiempo a eso, pero el teatro, el cine, tienes un poquito más de tiempo.
y como que estudias más la época, haces un estudio social de la época en que se desarrolla la obra o la historia que estás narrando, cuáles son los gustos de esa persona, cómo se viste, cómo se peina, si tiene las uñas bien o no las tiene, si se lava los dientes, no se los lava, cómo se corta el pelo, cómo camina, dónde tiene el centro de gravedad. Son muchas cosas que uno va buscando poquito a poco para hacer un personaje. Pero ritos, mi rito es enamorarme de lo que hago. Básicamente. Tenemos otra pregunta por acá de Eleazar José Parra Guerra, que está desde República Dominicana mirando la entrevista. En casa, en tu casa con tu familia, ¿practicas actuación? Sí, chica, me encanta. Con mis hijas lo hago muchísimo. Me encanta hacerlo. Sí, es algo maravilloso cuando logras hacer esto con tu familia. Con mis hijas siempre hacíamos algunos cortos y todo. Y fíjate que ahora como lo dices, voy a retomarlo. Porque en estos días como que se antoja hacer algo así. No tanto para hacerlo para el público, sino hacerlo para divertirme yo con ellas, ¿no? Exacto, Es un en ejercicio familia. maravilloso. Sí, sí. Y se ve que eres muy familiar porque las mencionas constantemente. Soraya Almonte quiere saber, cuando terminas un personaje, ¿se te hace fácil o no? ¿Se te hace fácil o no volver a tu propia personalidad? No, si yo no soy no, para nada. Vuelvo enseguida, en cuanto dicen corte, rapero, me olvido de todo, vuelvo a ser yo. Yo nunca me he quedado no soy de esta historia nunca me ha pasado eso. La verdad, nunca me ha sucedido eso. Soy que cuando cuelgo, es como cuando salgo del estadio, cuelgo el uniforme y trato de olvidarme de todo eso, ¿no? Trato de borrarme de mi mente todo eso. Me imagino que algo de eso queda en el inconsciente, ¿no? Porque es como interpretar a alguien, tener la vivencia que alguien tuvo. Eso algo se te quedará en el inconsciente, pero conscientemente trato de no quedarme con nada. Roxana Gotro pregunta, ¿cuál de las telenovelas que participaste te hizo sentir más satisfecho? La dueña. Es la que menciona mucha gente desde que dicen Francisco Gatorno, ¿verdad? Sí, ¿Y sí, por digamos que qué? esa fue la primera, digamos que fue mi primera experiencia en la televisión mexicana. Era una producción, era una novela campirana. Yo siempre toda la vida he tenido caballos y el personaje mío se la pasaba todo el tiempo montando caballos. Y ya para mí, por eso ya me gustó la novela. Dije, bueno, voy a estar en un caballo todo el tiempo, qué maravilla. Yo toda mi vida he tenido caballos, estuve entre caballos, me encanta, es mi animal preferido. Eh, este, sí, La Dueña. Fue la novela que, digamos, con la que me conoció el público mexicano, y no solamente el público mexicano, todo el público donde se ponen todas las novelas de Televisa. Pero esa novela como que tuvo, fue la que más se vio, yo digo. Esa te la voy a hacer yo ahora. ¿Aumentaste de peso durante la pandemia? Niña, lamento decirlo, pero sí. Ya estoy luchando Bueno, contra eso, estoy luchando. lamentablemente. Otra pregunta. ¿Te atreverías a venir hasta Rhode Island a conocer público personalmente si te hacemos una invitación a Teatro ECAS? Pero mañana mismo, por favor, mañana. Sería Con chévere, ¿verdad? muchísimo gusto, me encantaría, iría allá a compartir con ellos, hasta les hago un monólogo ahí en donde quiera que me inviten. Comenzaba, Nada más por estar en ese lugar maravilloso. Uy, me voy mañana. sí, yo sé que el público de aquí te quiere, te aprecia, siempre siguen tu trabajo. Hoy estuve en la radio promocionando un ratito acerca de esta entrevista. Incluso escuché cuando estaban llamando para decir precisamente algunas notas de la telenovela que tú habías estado la dueña y que te recuerdan mucho precisamente Sí. por ese personaje. Yo sé que sí. Bueno, creo que con esto culminamos ya nuestra entrevista, Francisco. Ojalá Te y de doy verdad mil podamos. gracias, de verdad. Muchas gracias por darme esta oportunidad. No sabes cuánto te lo agradezco.
Y muchas gracias a toda la gente que se conectó y que estuvo con nosotros compartiendo. Los quiero muchísimo, muchas gracias por compartir con nosotros. Y nada, aquí estoy para la próxima cuando gusten. Y ponme el boleto para mañana que me voy a Rhode Island mañana. Ya lo saben, así que todos vamos a esperar por ti. Lo dijiste públicamente. Seguro, ahí estaré. Un abrazo grande y para todos feliz noche. Nos vemos la semana próxima. Hasta luego, Francisco. Mucho. Bonita noche, que Dios te bendiga. Amén.